Puntos principales son la conformación del Consejo de la Magistratura, la nueva conformación y la forma en la que se va a conformar y el acotamiento de las medidas cautelares en contra del Estado. El Consejo de la Magistratura se reduce se aumenta de 13 miembros a 19 y los miembros del Consejo de la Magistratura se va a elegir por el voto directo de los ciudadanos para conformar el Consejo de la Magistratura. Si bien es cierto que la Constitución dice que la conformarán los abogados y distintas ramas de los magistrados y otras ramas de la ciencia, no expresa quiénes son los espacios de los abogados o de los jueces o de otras ramas de la ciencia. Para eso va a existir la posibilidad de que el pueblo vote en forma directa al representante de los abogados, al representante de los magistrados y que se termine con este manejo de las corporaciones de poder de los colegios de abogados en Buenos Aires y de las grandes, diríamos, los consejos de la magistratura, no los consejos de la magistratura, las asociaciones de magistrados que representan a un sector de nuestra sociedad que vienen prácticamente inamovibles en un statu quo de la propia dictadura militar. Democratizar es que el pueblo participe en las elecciones. Hay quienes se confunden y dicen que los colegios de abogados tienen que votar. Van a votar únicamente los abogados que tienen matrícula federal, porque esto va a ser para los jueces de la nación. Esto no toca en nada a los consejos de la magistratura de las provincias. Y a mi punto de vista se sigue avanzando en la democratización del Poder Judicial, porque si bien es cierto, puede tener una mayoría, un determinado color político, venimos de una constitución que mandaba al presidente de la nación a designar a un magistrado con previo acuerdo de la mayoría política del Senado, que evidentemente había un líder o un caudillo político que recorría los pueblos o las ciudades y elegía un dirigente y lo ponía como juez federal. Hay muchas pruebas en la historia para acreditar esto. Y con respecto a la elección de los miembros de las ramas de la ciencia, es bueno que participen médicos, psiquiatras, psicólogos, doctores en la atención, en el funcionamiento de los medios, pero también elegidos como corresponde para que el pueblo tenga directa participación en la elección de los jueces y los magistrados que después van a administrar justicia. Yo creo que de esta manera es una forma de avanzar en este proceso de democratización, que es el único proceso donde el pueblo, el único poder donde el pueblo no tiene injerencia. Entonces, siempre era por representación indirecta, pero exclusivamente de la mayoría parlamentaria. Ocurrió en el 83 con el alfonsinismo, ocurrió luego con Menem, ocurrió en el periodo de la Rúa, y Néstor Kirchner fue el primero que puso coto a todo esto, nombrando una Corte Suprema que aún le es adversa en muchos fallos. Entonces, esto me hace tener mucha esperanza y experiencia en que la cosa va a resultar mejor. Yo quiero verla funcionar, como todo, pero siempre son pasos que se están dando. Esto que se está retrocediendo 50 años, no nos olvidemos que acá hay grandísimas y gigantescas especulaciones políticas, porque de todas las críticas que se vuelven 50 años para atrás, que esto es una dictadura, que esto es el nazismo, que esto es todo esto, lo único nazi que viene estos últimos días fue la tremenda represalia que hubo ayer en el Borda, donde falta que a los deficientes mentales los metan en un horno de cremación y listo. Pero la política ha teñido demasiado esto y no se han dado las versiones jurídicas, judiciales o las expectativas que la democratización de la justicia merece. Porque lo que la gente comenta o lo que la gente ha entendido, me parece a mí, que ahora pasa a depender del Poder Ejecutivo y se desinstala el Poder Judicial como tal. Pero, como te decía recién, la gente escucha algunos medios hegemónicos y algunos dirigentes hegemónicos de los medios hegemónicos y se está tratando de desplazar el eje hacia la gente.
porque hoy la mayoría le puede tocar a uno, mañana le puede tocar a otro. Vuelvo a repetir, los jueces que han ocupado cargos, aún acá en Belleville, en otros tiempos, los jueces federales, eran elegidos directamente por el presidente de la Nación. Al doctor Raúl Alfonsín le tocó designar el juez federal de Belleville con acuerdo del Senado de la mayoría radical. Independientemente de que es mi amigo, goza de mi gran admiración, fue un juez excepcional y lo respeto muchísimo, el doctor Filippi fue juez en Belleville designado por el doctor Alfonsín con acuerdo del Senado radical. Entonces, ¿de qué se asustan ahora? Es como decir, si el muerto se asusta del degollado. Ahora estamos hablando de que el poder se desliza al voto de la gente. Si en las próximas elecciones el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, pierde las elecciones, la mayoría la van a tener otros sectores políticos. Pero cuidado con esto, leer bien la ley. La ley dice que las designaciones van a ser con las mayorías calificadas, que son los 2/3 del total de los miembros, no del total de los presentes. Y esto está pasando hoy, porque cuando ocurrió la famosa integración de la Corte, de la Cámara, que juzgó la medida cautelar de Clarín, el Consejo de la Magistratura designaba un vocal de la Cámara. Y después este representante de Córdoba, Aguad, se desdijo de su voto y dejó al Consejo de la Magistratura sin quórum, sin posibilidad de designar un juez. Entonces, otro tribunal designó un subrogante. Estas son cuestiones técnicas que no se conocen, que no se explican. Entonces, el Consejo de la Magistratura actual no pudo designar un juez porque lo designó una Cámara que viene funcionando bajo el influjo de los grupos hegemónicos, de los grandes espacios políticos, de los grandes espacios de poder, de los magistrados, de los abogados, y el pueblo no existe en esto. Entonces, son esas pequeñas cuestiones que mucha gente no tiene en cuenta y no sabe en qué consiste. Entonces, hay que esperar. Jueces en las cámaras de apelaciones federales en Córdoba y en los tribunales orales fueron designados por el dedo de Menem. Y ahí no había problemas, todos se aplaudían porque los acuerdos eran entre Menem, Angeló y quien corresponda. Yo te doy uno, vos dame dos. Así ocurrió. Y si algún día esto sigue a fondo, vamos a empezar a dar nombres. Para que terminemos ya con acusar a este gobierno de fascista, nazi y de todas las cosas que se dicen. Y las medidas cautelares, bueno, vamos a ver cómo son. Yo creo que los bienes del Estado tienen que tener cierta garantía porque son bienes de todos y no pueden estar exclusivamente detenidos por los intereses de un grupo concentrado de poder. Pero ojo, que los medios cautelares preservan, no tienen límite cuando está en problemas la vida, la seguridad de las personas, cuando está en problemas el medio ambiente. Esos son cautelares sin finalización. Y las cautelares que ahora propone la nueva ley son 6 meses con posibilidad de postergarlo otro tanto. Entonces, quiero ver qué resulta. ¿Cuándo entrará en vigencia aproximadamente? Y bueno, viene todo el proceso de reglamentación, viene todo el proceso de promulgación y vendrá el proceso de impugnación por inconstitucional, como dirían algunos, porque dicen que la Constitución habla de la designación de abogados, pero no dice quién los va a designar a los abogados, y la ley que reglamenta la conformación del Consejo de la Magistratura bien puede determinar que lo elige el pueblo. Entonces, nosotros como Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, de la matrícula de Córdoba, no tenemos ninguna injerencia, porque el abogado matriculado en Córdoba no puede ser candidato al Consejo de la Magistratura Nacional, tiene que tener matrícula federal, que únicamente las otorga la Corte Suprema. Entonces, es una cuestión muy técnica de la que se hacen ejes políticos de debate que, bueno, es importante que se sepan. Otro día estuvimos en una reunión en el Colegio de Abogados y fui el único también que sostuvo esta postura. Pero bueno, son posiciones que se asumen. Me ha tocado ser mayoría, me ha tocado ser minoría en la legislatura. Pero cuidado, no con esto vengan a tratar de traidores, que se está haciendo desaparecer la patria, todas estas cosas que se han hecho por los que fracasaron brutalmente en la gestión de gobierno y ahora se quieren hacer los salvadores de la patria. Entonces, esto es entre jurídico y político. Lo jurídico que se aplique y lo político lo discutimos hasta el último momento.